A principios de los años 90, el muro de Berlín había caído y la Guerra Fría llegaba a su fin. Europa respiraba un aire de optimismo, pero en los Balcanes, una tormenta se estaba gestando. Yugoslavia, un país creado para unir a los eslavos del sur, estaba a punto de desintegrarse en uno de los conflictos más brutales de finales del siglo XX. Para entender por qué, necesitamos viajar en el tiempo. Yugoslavia era un mosaico de pueblos, un experimento geopolítico complejo. En su interior convivían serbios, croatas, bosnios, eslovenos, macedonios y montenegrinos, además de minorías como los albaneses en Kosovo. Había tres religiones principales: la ortodoxa, la católica y el islam. También se usaban dos alfabetos, el latino y el cirílico. Durante décadas, este rompecabezas se mantuvo unido, pero las tensiones históricas y culturales siempre estuvieron ahí, latentes, esperando el momento para estallar. El origen de este país se remonta al final de la Primera Guerra Mundial. Con la caída de los imperios austrohúngaro y otomano, surgió la idea de un estado único para los eslavos del sur. Así nació el reino de los serbios, croatas y eslovenos, que más tarde se llamaría Yugoslavia. La idea era noble: crear una nación fuerte y unida. Sin embargo, desde el principio, la dominación serbia generó resentimiento entre las otras nacionalidades. Las disputas internas eran constantes. La Segunda Guerra Mundial fue devastadora para la región. Yugoslavia fue invadida y dividida, y los enfrentamientos entre los propios yugoslavos fueron terribles. De este caos surgió una figura que lo cambiaría todo: Josip Broz, más conocido como Tito. Como líder de los partisanos comunistas, Tito logró expulsar a los nazis y unificar de nuevo el país, pero esta vez bajo un régimen socialista. Su lema era Hermandad y Unidad. Bajo el liderazgo de Tito, Yugoslavia encontró un equilibrio delicado. Se mantuvo independiente de la Unión Soviética y forjó su propio camino, el socialismo autogestionario. Tito organizó el país como una federación de 6 repúblicas y 2 provincias autónomas, dándole cierto grado de autonomía. Su carisma y su mano firme mantuvieron a raya los nacionalismos. Parecía que la hermandad y unidad era posible, pero este equilibrio dependía casi por completo de una sola persona. Cuando Tito murió en 1980, el pegamento que mantenía unido al país desapareció. Tras su muerte, el sistema que él había creado empezó a desmoronarse. Una grave crisis económica golpeó a Yugoslavia en los años 80, disparando la inflación y el desempleo. El descontento social creció y los líderes de cada república comenzaron a usar el nacionalismo para ganar poder. En lugar de buscar soluciones comunes, culparon a los otros grupos de los problemas. Figuras como Slobodan Milošević en Serbia o Franjo Tuđman en Croacia avivaron las llamas del odio, reabriendo viejas heridas históricas. Las identidades nacionales, suprimidas durante décadas, resurgieron con una fuerza imparable. La fragmentación era inminente. El colapso comenzó en 1991. Eslovenia y Croacia, las repúblicas más prósperas, declararon su independencia. El Ejército Popular Yugoslavo, controlado en gran medida por los serbios, intervino para impedirlo. En Eslovenia, la guerra fue corta, apenas 10 días, pero en Croacia, el conflicto fue mucho más sangriento y se prolongó durante años, dejando un rastro de ciudades destruidas y miles de víctimas. La comunidad internacional, sorprendida por la rapidez de los acontecimientos, tardó en reaccionar. Yugoslavia, tal como se conocía, había dejado de existir, pero la peor parte estaba por llegar. El epicentro de la tragedia se trasladó a Bosnia y Herzegovina, la república más diversa étnicamente. Aquí convivían bosnios musulmanes, serbios ortodoxos y croatas católicos. Cuando Bosnia declaró su independencia en 1992, estalló una guerra de todos contra todos. Los serbios de Bosnia, con el apoyo de Serbia, buscaron crear su propio estado y llevaron a cabo una limpieza étnica brutal contra la población bosnia musulmana. El asedio de Sarajevo, que duró casi 4 años, se convirtió en un símbolo del horror. Las potencias extranjeras, divididas, no supieron cómo actuar, hasta que las masacres, como la de Srebrenica,
forzaron una intervención militar de la OTAN en 1995, que finalmente llevó a los acuerdos de Dayton y al fin de la guerra en Bosnia. Cuando parecía que la violencia había terminado, un último conflicto estalló en Kosovo, una provincia de Serbia con una abrumadora mayoría de población albanesa. Durante años, los albano-kosovares habían sufrido la represión del gobierno de Milo Evi. A finales de los 90, la lucha por la independencia se intensificó. La respuesta serbia fue una campaña de violencia que provocó una nueva crisis de refugiados. En 1999, la OTAN intervino de nuevo, bombardeando Serbia durante 78 días para forzar la retirada de sus tropas de Kosovo. Esta intervención, realizada sin el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas, fue muy controvertida y sus consecuencias todavía marcan las relaciones internacionales en la Europa moderna. La disolución de Yugoslavia nos deja lecciones cruciales para el siglo XXI. Nos enseña lo peligroso que puede ser el nacionalismo cuando se manipula para fines políticos, y cómo las crisis económicas pueden ser el caldo de cultivo perfecto para el odio. El conflicto balcánico demostró que la guerra a gran escala podía volver a Europa, algo que muchos creían imposible tras la Guerra Fría. Entender esta historia es fundamental para comprender las tensiones que aún hoy persisten en la región y los desafíos a los que se enfrenta el mundo actual. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartir este video y suscribirte al canal para más contenido como este. Hasta la próxima.